Los padres damos y los hijos toman. Nosotros no tenemos que condicionar a nuestros hijos. Simplemente damos. Y el amor se da desde cualquier perspectiva. O sea, el amor se da a manos llenas a nuestros hijos. Dentro de lo que es la pertenencia de las constelaciones familiares, todos pertenecen de forma consanguínea o por amor. Esa familia por elección. Cuando tú te casas, tu esposo no tiene tu sangre, pero él pasa a ser miembro de la familia. ¿Okay? Cuando hay un hijo adoptado, él pasa a ser miembro de la familia. Como una consteladora familiar va a pasar por violencia doméstica, aquello fue un tírate para el piso y arrástrala. ¿Qué tal mi gente? Qué gusto saludarles. Yo soy Daniel Pulgar y qué gusto reencontrarme con todos ustedes en este nuevo espacio Generación Selfie a través de esta plataforma digital. De inmediato les recuerdo, tienen que suscribirse y por supuesto darle like para apoyar este nuevo concepto, este nuevo proyecto. Hoy vamos a estar hablando con una mujer súper interesante. Vamos a estar constelando y no precisamente tu carta astral, sino vamos a estar hablando sobre las constelaciones familiares y por supuesto, y lo más importante, cómo se relacionan las constelaciones familiares con las personas que son o pertenecen a la comunidad LGBT. Quiero darle ya la bienvenida acá a los estudios de Generación Selfie a mi gran amiga Teofelimar. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, era un placer estar aquí, estoy emocionada. Gracias por aceptar la invitación. Eres venezolana, Teofelimar. Sí. Cuéntame primeramente cómo llegaste aquí a los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Tampa. Bueno, realmente Estados Unidos no estaba dentro de mi radar hasta que me enamoré. Ah, claro. Sí, bueno, tuve una pareja que fue mi esposo. Él es venezolano-americano. Y bueno, después de 4 años de relación, de él estar viajando a Venezuela y todo, pues decidió que me pedía y nos vinimos a Estados Unidos. Él se había venido antes que tú, por así decirlo. Sí, él vivía aquí. Nosotros nos conocimos en un viaje de él a Venezuela. ¿Y qué tal? Pero porque hablas en pasado. Yo tuve un esposo. O sea, sí, ya él pasó a mejor vida. Sí, fue algo bien. O sea, yo siempre digo y le agradezco que él fue como ese puente para yo estar aquí y hacer esta nueva vida, ¿no? Pero sí, fue tristemente una relación que no terminó bien. Bueno, no hay no hay experiencia negativa, sino que de todo nos deja una enseñanza la vida, ¿no? Por supuesto. Teofelimar, ¿cómo arranca todo este tema de las constelaciones familiares? ¿Ya lo venías trabajando en Venezuela? ¿Lo aprendiste aquí? No, en Venezuela. Yo comencé con las constelaciones familiares por un proceso muy personal. Okay. El padre de mis hijos. Dame. Qué horrible, qué horrible. A estos hombres. Bueno, sí, estábamos pasando, o sea, nos separamos y hubo una situación muy complicada entre nosotros por los muchachos. Okay. Y entonces, bueno, para sanar esa situación emocional que estaba pasando, una prima me invitó a las constelaciones y bueno, me invitó y me quedé. Para toda la vida, desde el 2010 empecé yo el mundo de las constelaciones familiares. Teo, vamos a arrancar este episodio un poquito explicándole a la gente, a mis millennial y mi generación selfie, ¿qué son las constelaciones familiares? Yo entiendo que es como que yo voy a agarrar un cohete y voy a ir a otra galaxia. Seguro que sí. O sea, creo que la palabra es tan descriptiva, o sí. sea, constelación, que de alguna manera eso es lo primero que se me viene a la mente. Pero, ¿qué son las constelaciones familiares? Una gran metáfora. Una gran metáfora. Porque realmente las constelaciones, todo tiene su órbita, su lugar específico, el Sol, cada planeta. Uno se mueve de su órbita y causa un caos para todos los demás. Igual es la familia. Si una familia falta un papá, hay un caos para todo el mundo. Si en la familia no está mamá, hay un caos para todo el mundo. Entonces, por eso es que constelaciones familiares es una gran metáfora. Es hablar de ese orden, ese lugar, esa armonía perfecta que debe tener una familia. Y que nosotros, pues lamentablemente, no nos acostumbraron a que el orden preceda al amor. Siempre creemos que porque yo lo amo, todo funciona y todo está bien, y resulta que así no fluye la vida. Teo, o sea, básicamente entiendo que es como el árbol genealógico,
por así decirlo. O sea, tiene mucho que ver. Es como nuestro árbol genealógico de emoción, o sea, de emociones, algo así tiene. Porque lo que pasa es que nuestro árbol genealógico, sí, ya estamos hablando de que hay una estructura jerárquica, de que nuestro árbol genealógico es como nuestras bases, de ahí aprendemos nuestros patrones de comportamiento, ¿ok? Y las constelaciones familiares le da el orden a todos los miembros del sistema. Es como decir el organigrama de la familia. Más o menos, exactamente algo así. O sea, tú vas a encontrar, de hecho, las constelaciones familiares que la creó Bert Hellinger, un hombre, un alemán, que fue sacerdote, que estuvo en la India, o sea, él pasó por todas, digamos, por varias religiones, para tratar de conocer a profundidad cómo el ser humano se relaciona con el sistema. Y pudo darse cuenta que las personas vivimos a través de lealtades, a través de repeticiones de historias. Cuando él hizo ese engranaje de toda aquella gama de información, entonces ahí estructuró lo que son las leyes sistémicas, que es la pertenencia, la jerarquía y el equilibrio en el dar y recibir dentro del sistema familiar. ¿Cómo nos pueden ayudar estas constelaciones familiares? O sea, cuando nosotros, estos talleres que se realizan, que se ofrecen, ¿de qué manera ayudan a las personas? O sea, si de alguna manera tuvimos una ausencia dentro de ese organigrama familiar, ¿cómo nos viene a ayudar las constelaciones familiares? A mí me encanta trabajarlo desde un cambio de perspectiva. Es decir, no estuvo mi papá y yo tengo un gran resentimiento por esa ausencia, por ese hombre que me abandonó y no quiero saber absolutamente nada de él. Pero entonces cuando me siento y hago un análisis, ¿sabes?, de mi patrón de comportamiento, me doy cuenta de que estoy repitiendo la misma historia porque también abandono mi proyecto, también abandono las personas que tengo cerca. Entonces tú dices, oh, wow, mira cómo estoy repitiendo la historia. Entonces, de alguna forma, esa ausencia me está mostrando a mí un camino que yo estoy siguiendo de forma ciega. Ajá. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacen las constelaciones familiares o qué hacemos nosotros a través de los talleres? Hacer ese cambio de conciencia, que tú puedas realmente vivir en coherencia, que tú digas, ok, mi papá me abandonó, él tuvo su historia, yo puedo construir la mía desde otra perspectiva, sin rabia, sin rencor. Pero tú sabes lo horrible, vivir con una rabia y vivir odiando a alguien. Sí. O sea, odiar a alguien es un veneno para mí, porque la otra persona ni siquiera sabe que yo lo odio y yo soy la que me estoy envenenando, algo así. Así. Teo, estas constelaciones familiares, ¿qué tanta influencia tienen de generación en generación? O sea, entiendo por lo que has hablado hasta el momento. Salud por acá, por mi invitada. No, está delicioso. Gracias. Mira, nos reciben. Bueno, pues. Así recibimos a los invitados en Generación Selfie. ¿Qué tanta influencia tienen todas estas generaciones? O mejor dicho, ¿cuál es la influencia que tienen las generaciones en las constelaciones familiares? O sea, hasta ahora te he estado escuchando decir, de hablar de mamá, papá, pero, a ver, ¿tiene influencia en lo que quizás hicieron mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos? Sí, total. Cuando tú destapas ese árbol genealógico, puedes destapar una cajita de Pandora. Wow. Y puedes ver muchas cosas. De hecho, tengo el caso, te voy a ir hablando de casos para que vayas hilando. Y muchas historias, ¿no? Y para ir, describiéndolo un poquito más y quizás con ejemplo la gente y mi generación selfie lo van entendiendo y percibiendo un poco mejor. Claro. Mira, tengo el caso de un papá que llega a hacer una constelación. Realmente él llegó a hacer una consulta porque estaba pasando por una situación de que su hija había caído presa. Okay. Entonces, cuando tú dices que llega a hacer una constelación es básicamente... Porque a veces me llaman por... Es como, necesito que me revises porque tengo esto mal. Vamos a ver el pasado para ver por qué tengo esto mal. ¿Algo así? Bueno, no. Realmente cuando hacemos una constelación familiar, la podemos hacer presencial o la podemos hacer presencial individual, presencial grupal. La podemos hacer online individual o online grupal. O sea, hay varias formas de hacerlo. Entonces, esta persona cuando se me acercan es básicamente porque saben que yo, además de tener mis terapias, pues yo me he centrado mucho en trabajar las constelaciones familiares. Y como eso ayuda con el orden, entonces siempre me buscan para eso, ¿no?
o aquí un secreto, no se lo digas a nadie. Nadie lo va a saber. Nadie. La gente muchas veces cree que yo voy a verle los astros o simplemente llegan por curiosidad. Sí, que abres ahí el mantel y tácate las cartas. No, no hay nada más alejado de la realidad. Pero bueno, cuando esta persona que ya se había constelado, ojo, ella era, digamos que un consultante recurrente. Okay. Entonces, su hija cae presa por drogas y entonces me dice, yo no quiero saber nada de ella, o sea, no puede ser que todo lo que yo me he esforzado, que todo lo que yo he hecho, yo dejé que se desahogara un poco y luego lo paré y le dije, ok, vamos a revisar. ¿Por qué te molesta tanto? Bueno, porque no puede ser. Un tío también pasó por lo mismo, cayó preso, que no sé qué más. Entonces mi papá y toda la familia no quiso saber nada de él y ya no supimos nada, lo borramos del mapa y mira, ahora está. Y yo, muy bien. ¿Y qué más? Vamos un poquito más atrás. ¿Qué pasó con tu abuelo? No, con mi abuelo también pasó lo mismo. Entonces, y yo le dije, perfecto. Yo dejé que contara y después que contara, él como que fue aterrizando de lo que estaba diciendo. Y yo le digo, ¿te das cuenta qué pasó? En la generación anterior con un tío, luego pasó con un tío abuelo. Entonces, ¿qué hicieron cuando esa persona cayó presa? Más nunca supimos de él, no se sabe de él, más nunca, no sabemos qué sucedió. Con tu tío, ¿qué pasó? No, bueno, con mi tío, mi papá se murió y mi abuelo se murió y nunca, o sea, se murió de dolor y nunca supieron de él, no sé qué, no sé cuánto. ¿Te piensas morir de dolor tú también? Porque lo que estás haciendo es repetir la historia. Hubo un excluido hace 3 generaciones atrás y simplemente tu hija vino de valiente a decir, yo por ustedes, queridos excluidos, vamos a ver qué pasa con esto. ¿Vas a hacer lo mismo? Se quedó, dijo, exacto, estoy repitiendo la historia porque realmente estoy molesto, no quiero saber nada de esta niña que le he dado todo y estoy haciendo lo mismo. Entonces, bueno, hizo ese cambio de conciencia, estuvo con ella en el proceso, la apoyó. Hoy por hoy la niña... Te estoy hablando que eso fue hace como 4 años. Hoy por hoy la niña está súper bien. Entró en un centro de rehabilitación y todo eso. Bueno, está perfecto. Ahorita está muy bien, trabaja y todo chévere. Tiene una vida excepcional. ¿Qué hicimos? Traer a conciencia el nivel de repetición que se estaba dando en su familia. Teo, no sé, básicamente una consulta, se dice así, sí. O práctica, no sé. Sí, la consultante. Si no soy el más acertado. Cuando tú haces una consulta de constelación familiar, que vas a constelar a una persona. Ay, lástima que no te traes mis muñequitos, vale. ¿Verdad? Sería un poco más gráfico sí, para mí. Sí, cónchale. Tú empiezas a escuchar de alguna manera su presente y sus historias pasadas para ver qué patrón quizás se está repitiendo. Depende del motivo de consulta. Todo va a depender del motivo de consulta. Muchas veces, o sea, lo que pasa es que, ¿qué pasa? Hay que trabajar con los patrones de comportamiento, porque nosotros aprendemos por lo que vemos, no por lo que escuchamos. Tu papá te dice, pórtate bien, no hagas esto, no sé qué más, y tú ves a tu papá haciendo otra cosa y te aseguro que tú no vas a hacer lo que tu papá te está diciendo. No digas grosería. Pi. Entonces, ¿qué vas a decir tú? El no digas grosería o vas a decir el pi. ¿Me entiendes? Eso es lo que sucede con nosotros. Nosotros aprendemos por repetición. Entonces, vemos los patrones de comportamiento, cómo se repiten en todas las generaciones. Si en mi familia siempre ha habido problemas económicos y vengo escuchando todo el tiempo, es que el dinero no alcanza, que no sé, que hay que comprar solamente lo que para comer, no sé qué más, lo más probable es que tú termines gastando todo tu dinero en comida, porque es la manera de resguardarte. Entonces, eso es lo que nosotros comenzamos a ver. Entonces, por eso es que vemos el orden. O sea, ¿qué pasa? Estoy integrado dentro de mi sistema familiar. Ahí trabajamos esa parte de las exclusiones. La jerarquía, cuando nosotros crecemos, llega un momento en el que nuestros padres, o sea, es la cadena de la vida, ¿no? Nuestros padres van para abajo y nosotros vamos para arriba. Entonces, cuando llegamos a una edad, creemos que somos los papás de nuestros papás y les queremos mandar y queremos que ellos hagan lo que nosotros decimos. O como nosotros somos lo que económicamente ya comenzamos un papel ya como más de sustento para nuestros padres, entonces aprovechamos ese momento de poder que tenemos ante ellos. Y realmente si no fluye la vida, nuestros padres siempre van a ser los grandes y nosotros los pequeños.
Teo, ¿cómo vamos a empezar a hablar un poquito sobre qué tan relacionadas están las constelaciones familiares con la comunidad LGBT? O sea, cuando nace un niño, una Ujú. niña que de alguna manera se identifica dentro de la comunidad LGBT, ¿qué viene a enseñar? O porque es un tema muy delicado, porque Sí. o sea, definitivamente desde el prisma que lo veas, el ser parte de esta comunidad puede ser un castigo para alguna familia, una bendición para otras. O sea, puedes venir a sanar, puedes venir a castigar. O sea, porque básicamente no hay nada escrito, ¿no? O sea, eh, entonces, cuál es tu lectura con relación a eso, ¿no? ¿Por qué llega un niño o una niña con esa banderita de arcoíris a una familia? Mira, puede ser por esta parte de los excluidos que estábamos hablando ahorita. O sea, hay tres, en cada una de estas tres órdenes podemos mirar de alguna perspectiva esos patrones de comportamiento. Cuando hay una figura muy machista dentro del sistema familiar, ese patriarcado, digamos, que hay Ujú. allí, hay muchos niños que no, digo niños porque generalmente es más hacia el masculino que se ve esta parte, ¿no? Que ellos buscan que los varones sean los machos, remachos, arremachados y entonces esto es para las mujeres y entonces cuando de repente hay alguno de los niños que no se siente identificado con aquella conducta, hay como una exclusión. Se comienza a dar e- esa, mm, Rechazo. ese rechazo, ¿ok? Digamos, esa conducta que a lo mejor no es gay Ujú, directamente, porque hay muchos que son amanerados solamente y ujú, no necesariamente son gay. Entonces, ¿qué pasa ahí con esa exclusión? Viene la rebeldía, viene el conflicto de identidad, que es tan importante. Entonces, ahí se puede dar eso. O cuando tenemos esa sobreexigencia hacia las niñas, ese papá que quería un varón y tuvo tres mujeres. Entonces alguna, por ese amor ciego que le tiene al padre, comienza a ser el varoncito del grupo, hasta ujú. que comienza a darte cuenta de que, bueno, se va hacia esa tendencia. Y muchas veces ni siquiera es porque realmente sea algo interno, sino simplemente porque no tienes una identidad definida, por la necesidad de pertenecer, la necesidad de ser mirado dentro del sistema. Teo, estas conductas o de alguna manera cuando nace una persona gay, lesbiana dentro del grupo familiar, ¿esto ya se repite en el pasado? Muchas veces, muchas veces. Muchas veces hay aquellos que no... es que acuérdate de una cosa, o sea, estamos hablando de los años... mm, eh, Sí, quizás lo que pasa es que no era tan público, me imagino, claro, hace un pero siglo atrás. un siglo, estamos hablando de que este comportamiento viene de hace, eso viene incluso en la época de Cristo. Sí. O sea, habían hombres que tenían relaciones, los príncipes, los reyes, los monarcas tenían relaciones entre hombres. De hecho, en Turquía, el hombre primero tiene relaciones entre hombres porque no puede quitarle la virginidad a la mujer antes de casarse. Entonces, o sea, es una conducta que lo que pasa es que comenzamos a asociar una cosa con la otra. Comenzamos a asociar ese sentimiento o esa forma de comportamiento con la sexualidad. Ujú. Y son cosas completamente diferentes. Muchas personas no separan el hecho de vivir tu sexualidad como tú quieras a tener un comportamiento o sí, tú adoptas una personalidad, porque eso sucede mucho. Teo, ¿te ha pasado, tienes experiencia en consultas con estas personas que de alguna manera buscan sanar, no se sienten integrados? Hay una realidad con la comunidad LGBT que muchos son excluidos de su familia, ¿no? O Ujú. sea, yo diría que, y acláramelo tú, pero este pudiera ser uno de los patrones más delicados dentro de una constelación familiar porque rompe por completo el nexo. O sea, yo creo que
o no se ve tan evidente cuando una separación dentro de una familia, cuando hay un niño o una niña que es gay o lesbiana. O sea, muchas veces vemos que si, bueno, el niño resulta delincuente o asesino, bla, 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 lo perdonamos, vuelve al grupo familiar, pero nacer como con este sticker, o sea, realmente es tan delicado para la familia. Muchos tardan años en aceptarlo y en hacerlo público, precisamente porque temen que su grupo familiar se rompa. Correcto, correcto. Entonces, ¿te ha pasado, lo has tenido en tus consultas? ¿Has visto como algunas personas buscan de alguna manera ayuda para salir del closet? Sí, para salir, y no solamente para salir, para que sus familias como los acepten. Sí, sí. De hecho, tengo varias personas que aún están conmigo que han tenido que vivir un proceso complicado y de hecho, o sea, han emigrado para poder ser lo que han querido ser, porque en Venezuela no se atreven. Claro. No se han atrevido hasta. Entonces ya cuando estoy desde lejos, ¿pero qué pasa allí? Es igual mantener una apariencia, o sea, vives de una apariencia. Y creo que es una de las situaciones más complicadas que tiene esta comunidad. El hecho de que tiene que vivir desde la apariencia y no se han atrevido a encontrar su verdadera esencia. Y cuando tú no tienes esencia, no tienes identidad. O sea, ¿cómo tienes tú una identidad si tú no vives en coherencia? Es muy complicado. Entonces, es preferible afrontar el hecho de todas las preguntas que tienes ahí en el pequeño ebook que hice, que ese ebook nació justamente por una persona. Sí. Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Teofelimar ha hecho acá, perdonen que lo imprimí en blanco y negro. No. Pero Teofelimar hizo aquí una guía que se llama Conócete, Ámate y Sé Tú, que está súper interesante. Es como una especie de guía, homework, para que la gente también lo haga. Un poquito para buscarse, hacerle la práctica y el ensayo y el ejercicio de realmente si estás identificado de quién eres, ¿no? Sí. Es conocer tu identidad y poder vivir en coherencia. Porque yo no puedo ser, o sea, no importa si soy lesbiana, si soy gay, es más, si soy mujer, si soy hombre, si es lo que sea. Si yo estoy desconectado de mi esencia, de mi espiritualidad, vivo en una incoherencia total. Entonces no sé ni para dónde voy a ir. No sé para dónde agarro, si no sé para dónde voy a ir. Entonces es importante y por eso que primero trabajo esta parte con las personas, porque primero conócete, realmente entiende qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que estás pensando y qué es lo que estás manifestando. Cuando eso entra en coherencia, entonces ya a ti no te va a importar lo que diga el mundo. Tú vas a poder ser tú y vas a poder vivir. Si tu sexualidad es a través de ser homosexual, si eres bisexual, o sea, no te va a importar porque tú vas a tener una coherencia, vas a ser una persona coherente en tu vida. Teo, si nosotros no nos reconocemos, este patrón se va a repetir en las futuras generaciones, ¿cierto? Total. Esa falta de identidad y de amor propio, quizás no desde el... A ver, y aclárame, quizás no va a volver a nacer quizás otra persona gay, lesbiana, pero va a tener quizás el mismo talón de Aquiles. Claro, porque es que no necesariamente las repeticiones son exactas. ¿Ok? No es que porque vamos a cambiarle el tema. Porque tengas una ruina económica, todos van a tener ruinas económicas. Okay. O porque te hayan estafado, todos van a ser estafados. De repente la ruina económica no viene por una estafa, ¿verdad? Sino porque no sabes hacer negocios. Okay. O eres una persona que le da miedo emprender y se queda bajo un sueldo. Entonces no sabes qué pasa con tu dinero y cuando abres el campo, te das cuenta que es que hay una creencia, un miedo a algo y se está repitiendo esa situación. Pero sí, de hecho, los abortos, todo lo que nos sucede a nosotros en este momento, o sea, todo lo que pueda estar Dani y Teo viviendo en este momento, lo aprendimos, Dani, lo aprendimos de todos esos años que hemos ido creciendo. Lo que vimos de nuestros padres, lo que vimos de nuestra familia, eso lo aprendimos. Teo, ¿qué tan, no complejo, sino cuáles son las consecuencias
de no ser aceptado dentro del grupo familiar. O sea, este mensaje a los padres, cuando haces constelaciones y quizás hay un niño que se identifica como homosexual, o sea, ¿qué tan grave es no aceptarlo? Mucho. Mucho porque ese hijo que está, o sea, nuestros hijos requieren nuestra validación de alguna forma, ¿sí? Ser mirado, o sea, para mí mi figura preponderante son mis padres, son esos referentes de vida. A través de mi madre yo me conecto, nosotras las mujeres, a través de nuestra madre nos conectamos con nuestro amor propio, pero a través del padre nos conectamos con el recibir el amor, ¿ok? Para ustedes los hombres es el contrario. Para ustedes los hombres, papá es quien te da esa fortaleza para tú aceptarte como eres. Y mamá es la que te enseña a cómo vas a recibir el amor que viene, ¿ok? Entonces, si tú no estás conectado con estas figuras, si estas figuras te rechazan por la elección de vida que tú tomaste, o vas a tener problemas con esa autoestima y vas a tener problemas con tu relación con el mundo, cómo te relacionas ante los demás, cómo recibes el amor. Entonces nos creamos dependencias porque estamos buscando esa mirada de nuestros padres, que es tan importante para nosotros. Entonces, ¿qué le puedo decir yo a los padres en este momento que están pasando por esta situación, que tienen algún hijo que en este momento está en esta... Esta es tu cámara, Teofilima. Esa es Háblale mía. a tus Por favor, padres. padres. Los padres damos y los hijos toman. Nosotros no tenemos que condicionar a nuestros hijos. Simplemente damos. Y el amor se da desde cualquier perspectiva. O sea, el amor se da a manos llenas a nuestros hijos. Porque nosotros somos ese pilar fundamental para que nuestros hijos sean exitosos o mediocres en la vida. Teo, siendo gay se presentan varios escenarios y la familia escogida es uno de ellos. Hay una realidad, lo digo por amigos, y bueno, lo estamos viviendo mucho en la actualidad por este tema migración agresiva, masiva. Que bueno, nos toca ser quienes, los responsables de elegir a esa familia, ¿no? Quizás el amigo con el que trabajamos, una profesora, una maestra. Bueno, vamos convirtiendo a ciertas personas en parte de esa familia, porque Correcto. quizás ya mamá y papá están en otro país o simplemente no nos terminaron de aceptar, nos rechazan. Entonces, yo creo que el ser humano por naturaleza busca tener ese calor. La pertenencia total. Ese calor familiar. Entonces, ¿cuál es el rol de estas familias elegidas dentro de una constelación familiar? Porque quiero que la gente entienda, si las constelaciones familiares, este tema solamente es para las familias consanguíneas, o sea, mamá, papá, hermanos, los que llevamos la misma sangre y todo nuestro linaje, o si de alguna manera este patrón de familias elegidas también juega un rol importante. Totalmente, totalmente. Y de hecho, fíjate una cosa importante, dentro de lo que es la pertenencia de las constelaciones familiares, todos pertenecen de forma consanguínea o por amor. Esa familia por elección. Cuando tú te casas, tu esposo no tiene tu sangre, pero él pasa a ser miembro de la familia. ¿Okay? Cuando hay un hijo adoptado, él pasa a ser miembro de la familia y no hay esa parte consanguínea. En Venezuela, nosotros, el vecino, el otro era el tío, aquel otro, y le decíamos tío, y cuando crecíamos no nos damos cuenta que ni siquiera tenía el apellido por allá Sí. nosotros. O un vecino Un también vecino, por eso. pasa. Entonces, en este momento es demasiado importante, y más porque ese es el cambio de perspectiva. Ese es el cambio, exactamente ese es el cambio de perspectiva. Si yo en mi familia de origen no tengo el amor que he deseado, porque no me aceptaron como soy, porque no, yo puedo hacer una honra y un respeto a esa familia y puedo comenzar a construir una familia completamente nueva, donde realmente yo me sienta aceptado y validado desde el amor y el orden. Ojo, no es que yo voy a buscar donde yo pueda hacer desastre o pueda hacer lo que quiera, porque eso también se ha visto. Entonces, lo importante, mira, no hay que cambiar, y siempre se lo digo a todas las personas, y sobre todo a los que son de la comunidad LGBT, Kumas. Sí, LGBT. Y la colonia Tobar. Sí. Siempre se los digo, no hay que cambiar para sanar, hay que sanar
para transformarnos, para crecer. ¿Ok? No tienes por qué cambiar, pero tienes que conocerte. Entonces, cuando yo, o sea, y más nosotros que somos inmigrantes, yo tengo una conferencia que se llama El Duelo Migratorio, que trabajamos, ya no soy rojo ni azul, ahora soy violeta, justamente por eso, porque ya no soy ni de aquí ni de allá. Exacto. Y tenemos que aprender a construirnos, pero desde el amor, desde el respeto, desde la honra a esos ancestros, desde la honra a esa historia, y de allí yo comienzo una nueva perspectiva. Y eso es lo bonito del trabajo de las constelaciones familiares. Teo, cuando una pareja, por ejemplo, voy a poner este caso, mamá, papá tuvieron un hijo único que resultó ser gay y ya ese linaje de alguna manera llega hasta ahí. ¿Me explico? O sea, muchos de nosotros decidimos no adoptar ni incluirnos o someternos o empezar todo este proceso de adopción. De alguna manera decidimos quedarnos simplemente con una pareja. ¿Tienes perrito? Oh, bueno, pero ya me lo vas a responder entonces. Este linaje de alguna manera muere con nosotros. Sí, de alguna forma, de forma consanguínea, sí. De forma consanguínea, hasta ahí llega ese linaje. Y si esa rama se corta, en mi árbol genealógico, si esa rama se corta, es porque hasta ahí tenía que llegar. Ya. Y punto. Claro, para nosotros, o digamos, vamos a ponerle, para ese hijo que decidió, pues, no tener hijos y que hasta ahí la forma consanguínea, los hijos son, digamos que representativos en hijos que tenemos nuestros hijos de carne y hueso, como pueden ser hijos, proyectos. Esto es tu hijo. Okay. Tú tienes un perrito, un gatico. Ah, bueno, esos son tus hijos. Porque ahí hay un amor, porque ahí hay un vínculo, porque hay una fraternidad, porque forman parte de tu familia. Okay. Entonces, o sea, hay muchas formas. Y creo que esto es lo bonito de esta época que nos tocó vivir, Sí. es darnos cuenta de que no hay, de que ni todo es completamente verdad, ni todo es completamente mentira. O sea, cada quien tiene su perspectiva y es un respeto. Teo, aquí en este show que se llama Generación Selfie, como ya todos ustedes saben, tenemos una sección que se llama Story Selfie. Ay, yo pensé que era que nos íbamos a tomar una selfie. Y ya, no, también. Y esta sección representa o consiste en que tú nos hables un poco de un selfie que podemos robar en tus redes sociales. Ay, ¿cuál te vas a robar? Y queremos que nos hables de este selfie que ya toda nuestra comunidad la está viendo. Uy. ¿Cuándo fue ese selfie? ¿Cuándo te lo tomaste? ¿Qué estabas haciendo? Mira, eso fue para ver, Ajá. bueno, creo que era Navidad porque tienes allí una Correcto. bufanda navideña. Tú sabes que aquí hay una organización, la orquesta Program. Ay, que me perdone el maestro Francisco. Okay. Que ahorita no recuerdo exactamente cómo se llama. Pero ellos son un grupo de profesores que estuvieron en la orquesta, en el sistema de orquesta de Venezuela. Okay. Y formaron la orquesta aquí en Tampa. Entonces, como esos papás que estaban por ahí sin oficio cuando llevaban a sus hijos a la orquesta, formaron el coro. Okay. Y Cata, mi socia de Melicar, ella pertenece al coro. Okay. Y vamos, que vente, porque a ella le encanta sacarme de la casa. Okay. Yo soy muy casera, yo soy exageradamente casera. Ajá, hogareña. Yo soy Netflix, no, mentira. Okay. Yo soy un libro, yo soy quedarme en la casa, ¿no? Okay. Entonces ella, vámonos, que no sé qué, vamos para el coro. Y yo, bueno, me entusiasmé y me iba todos los sábados con ella. Y esa fue una presentación que hicimos en el Teatro Hermoso, una presentación bellísima. Y me tomé esa selfie allí. Es más, quería tomarme la selfie, era afuera, ¿sabes? Como para hacer que se viera todo el auditorio, la cosa. Pero no me dejaron pasar. Ha revolucionado muchísimo el tema de las redes sociales, ¿no? O sea, ya básicamente yo veo en breve ahí análisis que hice de tu cuenta, luce muchísimo más corporativa y si me voy más abajo, quizás es un poco más personal. Sí. ¿Te ha pasado quizás que querías subir algún contenido y te arrepentiste y dijiste no lo voy a subir? ¿O alguna historia? En las historias soy muy desinhibida, no me importa. Yo te puedo tomar una historia en mi casa tomando un café sin maquillaje, sin nada, y no me importa. Realmente yo con las historias, la chica que me lleva a las redes dice, no, señora Teo, lo que usted quiera, y
Pues mis amigos que me conocen, yo soy muy alegre y muy espontánea y digo cualquier cosa. ¿Qué signo eres? Piscis. Ok. Soy Piscis, del 1 de marzo, pero nací un lunes de carnaval, señores. Soy muy bochinchera. Entonces, con las historias yo hago lo que me da la gana. Pongo lo que sea, locura, pongo un montón de fotos, pero cuido mucho el feed porque es algo más profesional y cada vez que quiero montar algo que es personal, una cosa con mis hijos o algo así, le doy una historia, le doy un contenido y lo hago un aprendizaje. Wow, qué interesante. Teo, también realizas talleres. Sí. Comentábamos tras de cámara que has de alguna manera cultivado comunidades. Y bueno, estas comunidades son especie de grupos, ¿no? Sí. Personas que también están interesadas en el tema de las constelaciones familiares. Te mueves no solamente en Tampa, sino en otras ciudades de Estados Unidos, viajas inclusive a otros estados. ¿Qué tan desarrollada están las personas con relación a este tema? O sea, ¿cuánto conocimiento están manejando? Y te quiero añadir a esta pregunta, ¿qué tan importante es que nosotros lo manejemos para nuestro día a día? Wow, diste en el punto exacto y perfecto. ¿Qué tan desarrollado está? Muchísimo, cada día me sorprendo más. De hecho, ahorita una amiga me invitó a hacer una actividad en Savannah, Georgia, y nos vamos el 20 de septiembre. Bueno, yo cuando salga este podcast quizás ya no está. Bueno, voy a Savannah. Ok. Y no, ella me dice que se quedó gratamente sorprendida porque no hemos sacado la publicidad y ya Está no hay sold out. cupo. Wow. No hemos sacado publicidad, solamente el boca a boca. Y qué bonito. Tenemos un taller, o sea, es un programa, se llama Sanando tu Corazón, donde hacemos una alianza hermosa con un pastor y trabajamos carácter, personalidad, heridas de la infancia y hacemos una reprogramación bellísima. Y bueno, ya también lo hemos estado aquí en Tampa, prontamente vamos a estar en Houston. Bueno, tenemos algunas cositas por allí con ese programa, es hermoso. Pero yo tengo un consentido que se llama Constelaciones Familiares como un estilo de vida. Oh, wow. Y eso lo hago casi todos los meses. Pero todos los meses hablamos acerca de un tema diferente. Por lo menos este mes estamos trabajando, vamos a trabajar durante agosto, septiembre, vamos a estar trabajando el hígado. Y tú vas a decir, Este tema ¿qué? es muy complejo. Espérate. Sí, estamos haciendo un detox corporal y un detox del alma. ¿Por qué? Porque el hígado guarda muchas emociones. Wow. O sea, no es solamente eso. Entonces hemos visto el transgeneracional. Nosotros somos una triada. ¿Okay? Nosotros somos este cuerpito que es el que habita el presente, pero somos un espíritu que es el que nos conecta con esa divinidad. Yo lo llamo Dios, pero respeto como lo llaman los demás. Y somos mente, somos esa mente que crea esas emociones, esos pensamientos. Entonces, eso tiene que estar alineado. Esa es la forma de vivir en coherencia. ¿Es el mismo espíritu, Teo, evolucionado? La mente. El espíritu, ese espíritu del que tú hablas, de alguna manera, ya ha venido de otras vidas y viene evolucionando. Es que el espíritu es la conexión con Dios. ¿Sabes? Cuando yo tengo esa conexión, esa certeza, esa espiritualidad conectada allí, eso es mi macro, ¿no? ¿Y cómo llego yo a estar conectada con Dios? Solamente cuando vivo en coherencia, cuando mis pensamientos y mis emociones están alineadas. Y mi cuerpo también. Y es algo que durante casi 6 años vengo batallando. Y digo batallando porque voy en un up and down, engordo, adelgazo, engordo, adelgazo. Entonces ha sido un aprender. ¿Y aprender a qué, Dani? Nosotros estamos en una nueva situación y he tenido que tratarme de forma muy compasiva. Desde que emigré, y el duelo migratorio es un duelo que no cierra nunca, eso me ha tocado aprenderlo, ha sido aprender a vivir con el duelo, ¿sí? Y luego vengo a la separación con una violencia doméstica, que me dio muy duro porque como una consteladora familiar va a pasar por violencia doméstica, claro. Aquello fue un tírate para el piso y arrástrala. Claro. ¿Sabes? Entonces, ha sido ese. Entonces, mi cuerpo es el que ha buscado esa protección. Sí. Y lo hago
a veces como, a veces el hecho de que me quedo encerradita en mi casa, que no salgo. Ujú. Entonces, bueno, ha sido porque somos seres humanos y todos estamos ¿Qué para representa crecer. la violencia doméstica dentro de una constelación familiar? O sea, por qué se da eso? Mira, te dijera Enrique Corbera, es que nosotros resonamos. Nadie llega a nuestra vida por casualidad, Ujú. es resonancia. Y había una violencia en mi vida que a lo mejor yo no la había visto. Y bueno, vino esta situación a mostrarme esa violencia, ese no perdonar, ese querer esconder, vivir cuando nosotros es transitar, ¿sabes? Ese proceso. eh, yo estaba pasando en una transición importante. ¿Cuál transición? Yo venía de estar en Venezuela y trabajar las constelaciones familiares desde mi profesión. O sea, no me abría completamente las constelaciones familiares porque vengo de un papá súper católico, de una familia que, tú Claro. sabes, Dios te va a castigar y toda la Ujú. cosa. Entonces, Conservadoras. me costaba entrarle como que, ajá, las constelaciones. Y cuando tú dices constelaciones, tú crees que es brujería, Ujú. ¿sabes? Y todo el mundo, yo no soy bruja. Entonces tenía como que, bueno, y tenía ese dilema allí. Entonces preferí quedarme desde la parte profesional. Entonces estudiar PNL, estudiar inteligencia emocional, ¿sabes? Me fui a la bioneuroemoción porque era una manera de yo, pues, decir que yo lo estaba haciendo, pero a nivel, tú sabes, Claro. de la ciencia. Ajá. Me escondía allí. Y estaba violentando esa parte intuitiva de mí, esa parte femenina que te da información, que es como que lo recibes, esas canalizaciones, y hacía cosas que no entendía o que no me da la gana de entender, como por ejemplo, que mi mente me decía, ¿cómo puedes saber que esta persona iba a hacer esto? Y yo, bueno, porque no lo viste. ¿Cómo no vas a ver? O sea, si tiene, por ejemplo, si viene de una rigidez, obviamente va a desarrollar un cáncer, va a desarrollar tal cosa. Entonces la gente decía, pero ¿cómo? Yo trataba de escudarlo a nivel de la ciencia, ¿sabes? Ujú. Pero realmente era esa intuición desarrollada lo que me permitía a mí ver algo que otros no veían. Has dicho dos palabras que me han hecho cortocircuito. Y han sido reprogramación y canalización. O Ajá. sea, fue muy visual para mí lo que imaginé, pero no sé si estoy en lo cierto. Ah, dime qué viste, dime para ver qué está pensando, qué hay guardado en tu inconsciente. Sí, canalización, no sé, te imaginas así como que pensando con el más allá, no sé, que los espíritus chocarreros iban a llegar, no sé. Ay, qué buenísimo. ¿Verdad? Eso fue lo que entendí como canalización. Y reprogramación, no sé, me imagino una persona acostada como que lo estás reprogramando. Dime si en qué consisten esas dos palabras, porque Ok. hasta ahora constelaciones familiares, o sea, entiendo que es una especie de conocer tu pasado para sanar Ujú, el presente, ujú. pero cómo se reprograma una persona y el resto. Canalización es esa intuición. Todos venimos de esa intuición. Todos tenemos la intuición. Hay quienes la desarrollan conscientemente y hay quienes le huyen a ese tipo de manifestaciones. ¿Ok? Am, ¿Cuándo sabes tú que estás canalizando algo? ¿Cuándo sabes tú que hay algo que, cuando tú dices algo y de repente dices, "¿Y yo, en qué momento me enteré yo de esto? ¿Sabes? ¿No te ha Ujú. pasado? ¿Tú no has tenido Sí. esos momentos en el que tú te sientes como elevado, que entendiste algo, cuando tienes esos aha moment que tú dices, wow, Ujú. ahí tú estás dejando que tu intuición hable por ti? Simplemente cuando estás en tu casa, mira, no quiero salir y de repente te enteras que en la esquina un carro chocó. Ay, si yo me hubiese ido, hubiese estado Ujú. allí en el accidente. Eso es tu intuición que te está hablando y que nosotros a veces no la entendemos. Esos son unos procesos bioquímicos de nuestro cerebro que, bueno, más adelante, ese ¿Y es otro cómo? podcast, Ese ¿oíste? es otro episodio. ¿Y Sí. cómo reprogramas a alguien? ¿Se puede reprogramar? Sí, claro, por supuesto. Es que la reprogramación es simplemente un cambio de perspectiva. Cuando yo dejo de ver algo que tengo una gringola aquí puesta Ajá. y vivo bajo las distorsiones cognitivas, o sea, siempre yo soy, O sea, todos los hombres básicamente, son malos, sí. o a mí siempre todo me sale mal. Cuando tú tienes eso y cuando tú logras darte cuenta
y abrir ese compás y decir, ay, es que yo siempre estoy allí y eso viene de una herida de la infancia o viene de un trauma y lo abres y ves el compás. Entonces ahí ya tú estás reprogramando. Ahora, la reprogramación no solamente se queda en mirarlo, se queda en una serie de acciones terapéuticas que tú tienes que ir para hacer cambios de hábito, cambios de rutina, etcétera. O sea, tú pudieras reprogramar a unos padres que no aceptan, no terminan de aceptar a su hijo por ser gay. Bueno, si ellos quieren hacerlo, por supuesto, por supuesto. Wow. Vamos a pasar a otra sección, Teofelimar, Ay, que dale. se llama Throwback o Viaje al Pasado. Y son preguntas cortas, Dale. respuestas cortas. Vale, trataré, Entonces, pues yo hablo mucho. ¿Tu recuerdo más icónico de la infancia? Mi recuerdo más icónico. Mi mamá trabajaba en un hospital, era secretaria de un hospital, y eran unas rejas, y yo me escapaba por una de las rejas, porque era tan flaquita que cabía por las rejas. Y entonces mi mamá siempre me andaba buscando por todas partes, y yo amaba hacerle eso a mi mamá. O sea, ¿te gustaba meterle miedo a tu mamá? Yo no sé si, no, es que lo que más me gustaba era meterme por las rejas, Ajá. y forzar la cabeza para que pasara, eso. Teo, una moda que seguiste y ahora te da pena. Los pantalones bajiticos, los corte De bajos. principios de los 2000. Ay, sí, qué horrible. Como yo no tengo un cuerpito para eso. Si pudieras mandar un mensaje directo, un DM, a tu yo de hace 10 años, ¿qué le dirías? Sigue adelante que todo pasa. La canción que te transporta al pasado, al instante. Ay, son muchas, Luis Miguel. Luis Miguel con La Incondicional. Te transporta directo De allá una. a Venezuela, a De tu una. caca. Qué bien. Un juguete que marcó tu niñez. Un juguete que... Las Barbies. Es más, no te tengo en cuenta, este te va a gustar. La casa de la Barbie. Mi mamá viajaba a Estados Unidos y siempre me llevaban Barbie, mis tíos, todo el mundo me llevaba Barbie. Y yo siempre pedía la casa de la Barbie. Ok. Y Tú no nunca. querías las muñecas, querías La era ya tenía las muñecas, ya tenía el carro, el Ken, todo, yo quería la casa. Y tú sabes que el niño Jesús nunca me trajo la casa de la muñeca. Claro, después que ya estaba grande, llegué aquí a Estados Unidos y trabajé en Amazon. Y cuando yo vi, perdone la expresión, ¿no?, el mamarrubo paquete que era Ajá. la caja de la casa de la Barbie, yo dije, con razón el niño Jesús nunca me la llevó. Y te quedaste con esas ganas. Y me quedé con las ganas, pero dije que me la voy a comprar. Me voy a Cómpratela. comprar. Cuando tengo una nieta, se la voy a regalar a una nieta. Algo que coleccionabas y ya no. No, yo nunca he sido coleccionista. No seas coleccionista. Ay, no, yo soy un desastre para botar todo. En serio, yo boto todo. Teo, ya para ir cerrando esta palacia de entrevista que hemos tenido, si pudieras darle un mensaje a las personas que nos están viendo, que no conocen muy bien las constelaciones familiares, realmente es un tema que en mi opinión personal es bastante complejo, hay que sentarse a entenderlo porque es un poco tiene un poco de retrospectiva, o sea, hay que verse a sí mismo adentro, analizar cómo fue el pasado de nuestros familiares, pero para sanar un poco el presente y también evaluar qué patrones se están repitiendo en el presente como para decir, esto tiene que llegar hasta acá, hay que hacer un cambio para que no siga pasando en las otras generaciones. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros trabajemos con las constelaciones familiares? Que inclusive entiendo que las hay hasta a nivel laboral, ¿no? Sí, las constelaciones organizacionales. Un mundo, ¿no? Sí. No sé, ahorita también he tenido esa oportunidad de trabajar a nivel... Pero qué tan importante es, así como Total, hay muchísima todo. gente que todos los días, incluyéndome, leen su horóscopo, ¿verdad? Como buen millennial, Ay, no puedo con ¿verdad? él. Ay, no puedo con él. Pero bueno, es que lo hacemos los millennials, sabemos Ok. nuestro horóscopo diario o semanal, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan importante es que de alguna manera nosotros hagamos este ejercicio, esta rutina, quizás alguna vez en nuestra vida? Súper importante. De hecho, yo digo que las constelaciones familiares y el trabajo que yo hago porque yo tengo mi propia metodología, yo he podido crear mi propia metodología, que tiene que ver con el ser, sentir y el hacer. O sea, sentimos para poder hacer y no entrar en la carrera de la rata, ¿ok? Entonces, eso así trabajamos con Empodérate.
imagínate qué tan importante es, solamente te voy a dar esta metáfora también. Tú conoces yo soy el Go del Monopolio. Okay. Si tú no pasas por el Go, tú no puedes ganar nunca el Monopolio, ¿verdad que no? Ujú. Tienes que pasar a juro por ahí. Exactamente. O pasas o no ganas. Wow, Teo, muchísimas gracias por haber estado acá en Generación Selfie. No. Realmente fue un placer conocerte un poco más. Sabemos que tu trabajo ayuda a sanar a muchísima gente. Sí. Este espacio fue un poquito, o esta entrevista fue para que la comunidad LGBT también confiara y que sepa que es una herramienta más Sí. de las que están allí afuera para que de alguna manera nos aceptemos o que nos padres nos acepten. Muchísimas gracias. Amigos, ya saben, los invito a suscribirse y darle like acá a nuestro canal en Generación Selfie y por supuesto seguirnos en todas nuestras redes sociales. En una próxima edición vamos a tener, por supuesto, grandes entrevistados acá en Generación Selfie. Nos vemos pronto. Generación Selfie fue presentado por Aroa Productions.